años y de ya la cana que estoy peinando, yo sigo sin entender cuál es el concepto o el criterio para calificar de exitoso un paro. Si es por la cantidad de muertos, si es por la cantidad de jóvenes que no logran acceder a sus centros de estudio, ya sea escolar o universitario, si es por la cantidad de personas que trabajan buscando su pesito en el día a día y que no consiguen entonces ese día poder trabajar para poner sobre su mesa y la de su familia el pan de cada día, si es midiendo la cantidad de cristales rotos en los comercios, los actos vandálicos, o en el sentido general las pérdidas económicas que produce un paro. Pero ayer las 14 provincias del Cibao fue calificado como un éxito. Bueno, ahí reitero, no sé cuál es el criterio que se utiliza para utilizar este calificativo, pero la realidad es que ayer todo el que pudo trabajar, trabajó. Todo el que se pudo desplazar, se desplazó a su trabajo, a su centro de estudio. Todo aquel que en esas zonas afectadas por este insensato llamado a paro, pudo, la violencia le permitió desarrollar sus actividades normalmente, lo hizo. En los lugares en los cuales estos grupos tienen mayor incidencia vandálica, entonces no pudieron, porque se quemaron neumáticos, porque asaltaron negocios, porque negocios que abrieron fueron vandalizados, hay millones de pesos en robos de mercancías y de dinero que se produjeron en varios sectores de Santiago ayer, porque digamos, déjenme no atribuirle esto a los organizadores, pero gente que se aprovechaba de la circunstancia, entonces vandalizó y asaltó negocios. Hay una persona gravemente herida, un tiro en la cabeza, un joven de 22 años, y en sentido general ese es el balance de un paro que pienso lo único que demostró es que a pesar de que cualquier cantidad de razones puede tener la población para protestar y que la protesta es un derecho legítimo que no vamos nosotros aquí a cuestionar, la gente no está en eso y comprende que independientemente de cualquier circunstancia que le está afectando, y la inflación, los altos precios, todos estos problemas que hay, que la gente lo padece cada vez que va a echar combustible, cada vez que va al supermercado, eso no se puede esconder, pero la gente entiende que la forma de pedirle al gobierno que haga algo, si es lo que usted entiende, o de comprender que muchas de las cosas que están sucediendo no son necesariamente responsabilidad del gobierno y por tanto es poco lo que el gobierno puede hacer para mitigar sus efectos, independientemente de dónde se coloque la gente, entiende que la canalización de esas posiciones no es a través de una huelga en una coyuntura como esta. Entonces, yo lo decía ayer, si a la gente le permiten trabajar, si la gente no es coercionada por los vándalos que muchas veces operan dentro de estos grupos populares o mal llamados grupos populares, porque los populares no tienen absolutamente nada, la gente va a trabajar normal. Y así fue. En Dajabón, por ejemplo, donde esos grupos parece que tienen poca incidencia y no hay capacidad de desorden, bueno, pues en Dajabón no se sintió el paro. El mercado binacional abrió normal, los muchachos fueron a clase, la gente circuló de forma natural. En Santiago, en el casco urbano, ni un problema, era en los barrios que había problemas. Pero el polígono central de Santiago, los negocios abrieron, el centro histórico trabajó normal, las plazas comerciales abrieron, los bancos, todo el mundo trabajó normal. En San Francisco de Macorís, que sigue el paro hoy, hubo algunos incidentes como consecuencia de que esa es de la zona donde esos grupos tienen mayor capacidad de acción, pero en sentido general igualmente, donde no hubo interrupción del tránsito por gomas quemadas, donde no hubo actos vandálicos contra los negocios abrieron normal. Y así, en sentido general, hubo algunos incidentes en Moca, algunos incidentes en Licey, algunos en San Francisco, algunos en Puerto Plata, pero La Vega, Bonao, ahí no hubo problema, la gente trabajó normal. Y en sentido general, reitero, como era de esperarse, no hubo el efecto que tal vez esta gente pensaba, porque no hay. Y en la realidad en la población ánimo de este tipo de manifestación en este momento, reitero, independientemente de que muchos se quejen, nos quejemos
de las situaciones que están afectando los bolsillos de todos, que hay componentes básicamente extranjeros y algún componente local que siempre se presenta, pero que hay una comprensión, pienso en sentido general, de que hay elementos que no están en las manos de los gobiernos, y este es uno de esos casos. De todas formas, reitero, hay una situación donde esta gente llama éxito a esa manifestación de ayer. Yo creo que fue un gran fracaso desde todo punto de vista, incluyendo esas cosas que ellos le llaman éxito, porque yo no puedo concebir que una persona herida, que negocios vandalizados, que muchachos que no fueron a sus aulas a tomar clases, o personas que no pudieron llegar a su trabajo, sea algo para lo cual se pueda calificar de éxito. Mire, mi amigo, esa huelga fue un fracaso. Esa huelga en algunos territorios fue parcial por algunas presiones que son típicas. Yo excluyo de esto a San Francisco de Macorís, porque el San Francisco de Macorís tiene su peculiaridad, su forma, y San Francisco de Macorís ha estado al margen de esta situación. Pero el resto de las comunidades se trabajó, y donde no se trabajó fue por eso que usted describe, de que hubo presión, y si están quemando goma y tirando piedra, ¿cómo van a abrir? Te van a quemar el local. Entonces eso no se llama huelga, eso tiene otro nombre. Por lo demás, yo lamento sobremanera lo que le pasó al joven, porque ya eso tiene otra connotación de un disparo. Y aparte de todo eso, lo peor de todo esto es el proceso de reivindicación de solicitudes, que es algo precisamente para que no se le dé y tener una excusa. Y al final de la jornada, lo que uno lamenta es que este derecho internacional, mundial por demás, un derecho a huelga, aquí sea relajado, vulnerado, aquí sea, yo diría hasta expresamente, quemado de una forma tal que cuando se requiera en alguna ocasión, que no la visualizo en este momento, una huelga, no tendría el efecto que por demás tiene, porque aquí se relaja eso, que es la última de las instancias. Entonces, en medio de esta situación que vive el mundo con una serie de situaciones, comenzar a pedir una serie de planteamientos, no solamente irrealizables, sino que no le corresponde al gobierno. Yo vi ayer en el programa que ustedes leyeron el pliego de condiciones, pero eso me pareció... Una parte. A mí me pareció eso como una especie de un chiste que ustedes estaban haciendo. Ustedes estaban haciendo un chiste. Porque dígame usted, pero nada más le faltó decir que aprendiera en inglés todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que han logrado? Pero además la gente trabajó ayer, y el que no trabajó fue porque no lo dejaron. Entonces no tienen esa representación. Yo he visto a uno que otro, pero peor es el que publica, que dice que fue un éxito. Cambiaron el resultado de la palabra éxito. Por demás, aquí lo que es el contrario, que es lo que hay que trabajar y mucho. Pero bueno, dígame usted. Buen día, compañero. Buenos días. Dígame usted. Bueno, ¿qué le podemos decir, don Luis? Bueno encontrarlo usted en la semana aquí, hoy martes. Eso es un éxito. Eso es un éxito encontrarlo Eso es un usted éxito. aquí. Ya yo todo se lo voy a pegar al éxito. No, pero claro, la huelga fue un éxito. No, pero yo creo que los enfoques que han hecho se acogen, se avienen a la realidad de lo que ha pasado. La huelga pudiera decirse que fue una huelga parcial. En algunos lugares. Sí, en algunos lugares fue parcial, se afectó la educación básicamente. Yo creo que hay que condenar los actos de violencia que se produjeron, los saqueos. Evidentemente, me faltó eso. Sí, no hubo saqueos, hubo actos de violencia, intimidación. Entonces, yo decía ayer de que no podemos desacreditar el último recurso, la última instancia en materia de demanda de reivindicaciones, la huelga. Hay una serie de procedimientos previos para usted llegar a la huelga, pero de repente descubrimos que la manera de hacer las exigencias que se están haciendo, 106 planteamientos, recogía el documento del grupo de organizaciones que estaba reivindicando la convocatoria y la realización de la huelga, que se mantiene por 48 horas en San Francisco, debe terminar mañana a las 6 de la mañana. En el resto de las 13 provincias del Cibao ahora terminó a las 6 de la mañana, según la convocatoria inicial. Y digo yo
que la verdad es que hay gente que no tiene nivel de conciencia de nada. Nosotros salimos de una pandemia, óigame, y esto hay que decirlo en favor del gobierno, sin ningún tipo de rubor. Nosotros no hemos salido, estamos ya en el tramo final todavía, con probabilidades de que esto se pueda complicar. Ayer recibí un reporte de lo que está ocurriendo en Nueva York nuevamente con el aumento de casos de contagio de COVID. Ya sabemos lo que se está produciendo en China, el esfuerzo que hace China para tratar de controlar en Shanghái, que es la segunda ciudad en importancia, un centro comercial mundial importantísimo del primer nivel. Entonces aquí estamos a punto de celebrar lo que hemos cosechado a partir de medidas que se han adoptado desde el gobierno pasado, que se continuaron en este, y que en un buen día tuvo el presidente el valor de decir, ya no use mascarilla, y nos ha ido bien, eso ha salido bien. Entonces el gobierno ha estado entrampado en esa situación, y después de la pandemia, cuando quisiéramos o cuando queremos enderezar proa, resulta que viene lo de la guerra de Ucrania, con proyecciones a partir de ayer de declaraciones de que esto puede complicarse al punto de no descartarse una tercera guerra mundial, de no descartarse el uso de armas nucleares a partir de las cosas que se están dando ya en el escenario de la guerra y entre los países de Occidente y de Europa que están mandando ayudas inesperadas, a partir de la proyección que se hacía al principio de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, digo yo, y es que no podemos ver eso, es que no podemos entender el contexto mundial en el que estamos, es que no podemos ver que el gobierno no tiene manera, y quizás el gobierno o el presidente de la República no lo puede explicar, porque los presidentes, y yo creo que hacen bien, no les gusta dar malas noticias. Aquí un presidente un día que se declaró pesimista, derrotista, dijo que comeríamos piedra, década del 80, cuando el Fondo Monetario, y eso fue una catástrofe a partir de ahí, porque la población comenzó a entender que todos los caminos estaban cerrados, y no es así. Siempre habrá maneras, siempre vamos a tener desafíos. Entonces, el presidente no podrá decirle al país, o no querrá decirle al país, la dimensión de lo que está ocurriendo. El gobierno informa, le hemos dado tantos de subsidios para que los combustibles no reflejen el precio que deben reflejar al día. De más de 400 pesos dominicanos deberíamos estar pagando hoy por un galón de gasolina, si el gobierno no hiciera o no diera el subsidio que está dando para que el impacto no se sienta directamente en la población. Esa es la verdad. Con ese dinero que el gobierno usa, ayer lo decía y lo repito, para el subsidio, el gobierno pudiera hacer algunas cosas, pudiera hacer reparaciones de hospitales, pudiera reparar más calles de las que hoy intenta reparar a través del Ministerio de Obras Públicas o de Agricultura, con el tema de la atención a los caminos vecinales, a los caminos intraparcelarios deteriorados, y que el gobierno pasado a través del Ministerio de Agricultura restableció una unidad para ayudar a eso con la adquisición y administración de equipos pesados. Creo que ahora se ha continuado en esa dirección también. Entonces, todo eso es una realidad. Pedirle al gobierno aumento de salario, pedirle al gobierno que baje los combustibles, evidentemente, entonces que cuando eso se plantea, usted tiene que caer en que o estamos en presencia de una huelga con carácter político, o estamos en presencia de un grupo de irresponsables que está dirigiendo gente pidiendo cosas que no son posibles de complacer. Eso no es posible, eso no será posible en esta coyuntura. El que cree que aquí va a bajar el combustible tiene que estar loco. El que cree que el gobierno puede disponer aumento de salario en medio de esto tiene que estar loco. Eso no es posible. Sencillamente no es posible. El gobierno pudiera reenfocar algunos programas de inversiones públicas en medio de la estrechez que tiene para tener algunas prioridades en algunas comunidades. Eso es posible. Pero lo otro, lo otro que fue lo que fueron los elementos comunes, porque hay situaciones particulares, como ayer yo leía en el pliego de Licey al Medio, hay situaciones particulares en Navarrete, hay situaciones particulares en Santiago, hay situaciones particulares en la provincia de Monseñor Noel, en el mismo San Francisco de Macorís, en algunas comunidades, cosas puntuales, que el gobierno pudiera hacer un reenfoque o reajustar la proyección que tiene de construcción, ejecución de pequeñas obras para atender a la gente. Eso es posible. Pero creo que patrocinar o promover este tipo de desórdenes sin justificación, y digo sin justificación porque habría que esperar
hacer estas demandas por los canales correspondientes, que los gobernadores le traigan al presidente de la República, y el presidente no es un hombre tan distante o tan en el aire, un hombre que usted se junta con él va a la junta de vecinos, él va a las provincias, se junta con la gente, habla con la gente, escucha a la población. O sea, nadie puede decir que el presidente Abinader es un hombre indiferente a esas cosas. Entonces creo que agotamos un recurso que debimos esperar para que cuando no haya solución o cuando el gobierno se haga sordo frente a eso, nos fuéramos a la huelga. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de procedimiento, lamento mucho los actos vandálicos que se produjeron. Sé que los convocantes de estos paros nunca tienen el control porque ellos convocan a esto, más luego no son responsables de las acciones vandálicas que se han producido en muchas de las huelgas que hemos tenido, pero espero que el resultado que ha tenido sea orientador de los organizadores de estas manifestaciones para que entiendan que hay otros canales. Debo decir que me animó, porque estas huelgas, por lo regular, la hacen la gente. Hay un grupo de organizaciones en cada provincia, en cada pueblo. La gente del Falpo ha adquirido mucha connotación en el montaje de estos eventos, pero ayer, algunas de las personas que escuché hablando, hay un grupo de gente jóvenes que se involucra en esto, tienen algún nivel de liderazgo en los pueblos, son dirigentes de clubes que todavía operan en los pueblos del interior. Pero ayer escuché 2 o 3 señores en los canales del Cibao, me puse a chequear, y vi 2 o 3 señores de edad, gente de 60 y tantos años, opinando con mucho criterio político y con un gran sentido social, involucrado en este tipo de cosas. Debo decir que me sorprendió, porque a estas alturas esta gente está en otro nivel, tienen un entendimiento mayor de las cosas que ocurren y de cómo se canalizan esto, porque además, la verdad es que la mayoría de estas huelgas que hemos tenido, sobre todo en la zona norte, que es donde más se registran estos movimientos, no han tenido resultados. O sea, matan a una gente, matan 2, matan 3, aparecen en confrontación con la policía. Afortunadamente, ayer eso no pasó. Hay un herido. Un herido, pero no hay muerto. Todavía, murió en la cabeza. Sí, pero veremos que no muera. Y no hay un sitio, uno solo, donde hubo paro sin violencia. Violencia. Pero me refiero, no hubo un lugar en el cual ese paro parcial, como tú refieres, que refiere a la prensa, paro parcial, ok, fue parcial, pero donde fue parcial, donde se produjo parcialmente, fue porque hubo violencia. Ahí no hubo nadie que cerró su negocio, dije, porque quiero cerrarlo, para apoyar el paro. La cerraron porque no le quemaban el negocio, porque trabajan a pedrar. Ese es el tipo de cosas que aquí pasan. Mire, usted hablaba ayer, Dani, no llegamos a tocar el tema, del caso de educación ADP. Quiero retomarlo hoy,